Qué alegre y qué bendición es para mí el que me den la oportunidad de compartir. Dice que todo lo bueno hay que compartirlo y seríamos unos grandes traidores al carisma de Cursillos de Cristiandad si nosotros no compartimos lo que hemos recibido. El rollo que hoy a mí me encomendaron es el carisma de Cursillos de Cristiandad. Pero más que quedarnos en un concepto de libro, vamos a tratar cómo poner en práctica ese carisma, que es lo más importante. Ahí en ideas fundamentales ustedes van a encontrar la definición de carisma y todo eso. Y ahí lo leen. Yo voy a tratar de dar algunas ideas que nos van a ayudar a que ese carisma se siga actualizando, que ese carisma se siga promoviendo y se siga viviendo y se siga compartiendo desde nuestra propia vivencia. Tenemos que partir de lo que nos ha enseñado la iglesia, ¿verdad? Que el carisma de Cursillos de Cristiandad es un don del Espíritu Santo. ¿Ah? Es un don, es una inspiración del Espíritu Santo que vino sobre personas concretas. Un carisma no se puede dar así en el aire, ¿verdad? No. Y un carisma también no es el que usted pueda cantar, el que usted pueda bailar, el que usted pueda hacer comida, no. Ese es un talento, ¿verdad? El carisma es una inspiración del Espíritu Santo, por eso decimos que es un regalo de Dios. Que en el movimiento, cuando estas personas lo acogen, estas personas concretas, ¿verdad? Esa inspiración. ¿Y cuál fue esa inspiración? Pues fue el que era necesario proclamar que Dios nos ama en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Es el carisma. Y cuando estas personas y el estatuto de Cursillos de Cristiandad, estatuto pontificio, los nombra, ¿verdad? Estas personas, Eduardo Bonín, un laico, Sebastián Gallá, un presbítero, y Juan Hervás, un obispo. Cuando estas personas tuvieron esa inspiración del Espíritu Santo de que el amor de Dios había que comunicarse en un tiempo difícil, en un tiempo de posguerra, que ellos comenzaron a pensar y cómo hacerlo. Fueron haciendo lo que después nosotros le vamos a llamar la mentalidad. ¿Ah? Se fue formando en ellos esa mentalidad que después también a nosotros nos la transmitieron. Bien, todo carisma, como es un don de Dios, como es un don del Señor, es un regalo del Espíritu Santo, entonces tiene que tener algunas características, ¿verdad? Que uno tiene que ser para proclamar algo divino. Si es de veras un carisma, tiene que ser para proclamar algo divino. Y por eso es de que lo que se quería o lo que se quiere proclamar en Cursillos es el amor de Dios a toda persona, ¿no? El amor de Dios a toda persona y de una manera especial a los alejados. No es para que lo tenga una gente ahí, por eso es bonito aquello que nos cuentan en la Biblia, el libro de los Hechos, ¿verdad? Que dicen que los apóstoles imponían las manos a los
discípulos que ellos iban formando para que les ayudaran a predicar. Pero había un pícaro que vio, llamado Simón también, vio que cuando les imponían las manos, la gente tenía poder de predicar, poder de orar, de sanar incluso enfermedades. Entonces se acercó a Pedro y a los discípulos y les dijo, miren, dijo, y si yo les pago, les dijo, ¿me pueden dar a mí también eso? ¿Ah? Ese poder de sanar y todo eso. Y me imagino que yo, si yo hubiera sido, saber que él hubiera contestado, ¿verdad? Pero ahí le han de haber dicho que no, porque por eso es un don del Espíritu Santo, porque es acogido para proclamar que Dios nos ama. Eso es como un paso segundo, ¿verdad? Y que, como les decía, fue recibido por el laico Eduardo Bonín, Sebastián Gallá, y aprobado. Por eso es de que nosotros no decimos que los cursíos comenzaron en Cala Figuera, porque las reuniones, los retiros que tenían en Cala Figuera, que es lo que manejan los fundacionales, eso fue un retiro todavía de la Acción Católica. Se comienzan a contar los cursíos a partir de 1949, allá creo que fue del 7 al 10 de enero de 1949, cuando ya eran los cursíos aprobados por la iglesia. Entonces ya el carisma tenía como va a decir el Papa San Pablo VI, va a decir, ya tiene carta de ciudadanía, dice, ¿verdad? Para correr por el mundo. Y tercero, entonces, primero es un don del Espíritu Santo. Segundo, es acogido para las personas, para el bien de todos. No es para un bien personal, y quizás ese es el error de los fundacionales, porque hay un grupo a nivel mundial, especialmente liderado por la FEBA, que ellos quieren de que se diga que el único que recibió ese don del Espíritu Santo fue Eduardo Bonín. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque si en Roma se llegan a dar cuenta que eso nos está dividiendo, corren el peligro de detener hasta la beatificación y canonización de Eduardo Bonín. Porque los santos tienen que trabajar por la unidad de la iglesia. Y por último, decíamos, tiene que ser discernido por los pastores. Esto yo me imagino que ustedes ya lo saben, ¿no? Discernido por los pastores, y fue discernido en un primer momento por Juan Hervás, el obispo de Mallorca, y después fue confirmada esa aprobación, ese discernimiento por el Papa Pablo VI, por el Papa Juan Pablo II, por el Papa Francisco, y por cada obispo que aprueba el movimiento de cursillos de cristiandad en nuestras diócesis. Ahí podríamos decir que si eso lo entendemos, hemos entendido lo que es el carisma. El carisma, entonces, es un don del Espíritu Santo que inspiró a los iniciadores a proclamar el amor de Dios a todos, especialmente a los más alejados. El padre Sebastián Gallá, que es uno de los iniciadores aprobados por la iglesia, escribe 10 puntos básicos, dice él, en aquel tiempo, ¿verdad? Él escribe 10 puntos básicos del carisma del MCC. Y él dice, si estos puntos básicos los manoseamos, los manipulamos, los utilizamos mal, entonces estaremos destruyendo el carisma. Y eso es lo que vamos nosotros a
a compartir hoy, porque, como les decía, el carisma basta con que entendamos que es un don de Dios, recibido por personas y aprobado por la iglesia. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer en el carisma? Pues sencillamente proclamar que Dios nos ama en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Y Sebastián Gallá, uno de los iniciadores de Cursillos, nos dice que estos puntos son básicos para entender el carisma. 1. La proclamación de lo fundamental cristiano. Eso es lo fundamental. Si nosotros nos ponemos a proclamar, decimos, es que el carisma es proclamar que Eduardo Bonín es lo mejor del mundo, estaríamos equivocados. Lo que hay que proclamar para que el carisma sea real y verdadero es lo fundamental cristiano. ¿Y qué es lo fundamental cristiano? Pues sencillamente que Dios nos ama en Cristo. Eso es lo fundamental cristiano. Ese Dios que nos crió a su imagen y semejanza, ese Dios que se nos entregó, vino hasta la tierra en Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo nos amó. Y nos amó, dice la Biblia, hasta el extremo. Esto es lo que hay que proclamar, fíjese. No hay que hacernos muchas bolas nosotros para entender el carisma. Y esto lo entiende muy bien la gente. Si ustedes le van a decir a un hombre o a una mujer que le estén haciendo un precursillo, le van a decir, mira, es que tenés que abrir tu corazón al carisma. No les va a entender nada. Pero si ustedes lo aman, si ustedes se hacen amigos de ellos, eso lo van a entender. Fíjense que a mí fue uno de las cosas que más me gustó. Ustedes saben la historia mía, ¿verdad? Cómo yo me abrí al carisma de Cursillos. Tenía unos 14 años cuando un sacerdote llegó a dar una plática al instituto donde yo estudiaba, Normal Centroamericano para Varones, se llama, ahí en Jalapa. Estaba en primero básico y estaba en la edad de que Dios no existe y habían unos libros bien raros en aquel tiempo. Ahora ya casi no hay de dichas, o hay otras maneras, ¿va? Ahí en el internet, pero en aquel tiempo había un libro famoso de un tipo Vargas Vila, y ese decía: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, decía, ¿verdad? Y eso le metían algunos maestros a uno, y uno ahí tonto diciendo Dios no existe, esas son mentiras, que es una fabricación de las mentes débiles y que no sé cuánto. Y cuando este sacerdote me habló de Cristo ahí con todos los estudiantes, yo muy orgulloso levanté la mano y le dije, y me quiere demostrar que Dios existe. Y el sacerdote muy prudentemente me dijo, mire, me dijo, yo solo vine a decirles lo que Dios ha hecho en mí, lo que ha hecho en mi vida. Si quiere que seguir platicando, puede llegar a donde yo vivo o me puede decir dónde vive usted y yo lo visito. Y yo orgulloso le volví a decir, yo lo voy a buscar, yo voy a ir a su casa y quiero que me demuestre que Dios existe, porque yo no creo en ese Dios. Y fui, fíjese, fui. ¿Y sabe qué sucedió? Fui como a las 4 de la tarde un día y ahí estaba el sacerdote esperándome. Y me entró y me saludó. Mire, en aquel tiempo los patojos no valíamos nada, pero sí no valíamos nada. Y ese hombre a mí me hizo sentir valioso, me atendió bien, me dijo que si quería pan con café, porque ahí en Jalapa
a las 4 de la tarde tenemos la costumbre de tomar café con pan, ¿verdad? Los que pueden, pues con torta batida, le llaman allá, delicioso aquello. Y me atendió bien. Platicamos de un montón de cosas. Me preguntó cómo me llamaba, me preguntó qué hacía, que cómo viven los estudios. ¿Sabe qué experimenté yo? Me sentí amado y valorado. No me habló de Dios, fíjese. Y pasó el tiempo ahí platicando y de repente le dije yo, bueno, ya me voy porque ya es tarde. Me fui, me despidió contento y me dijo, cuando quiera vuelva a venir. Y hasta que iba yo en la calle, ya lejos de la casa parroquial, me acordé y no le pregunté lo que tenía que preguntarle, que me demostrara que Dios existía. Pero ya me lo había demostrado. Me mostró un Dios que es amor. Y eso es lo fundamental cristiano. El que podamos nosotros proclamar que Dios nos ama. No tenemos necesidad de hacer grandes salones y de hacer grandes reuniones. Yo creo que el domingo me contaban que yo les decía a unos muchachos un día, no sé si fue en un encuentro o en una escuela, yo les decía que basta con que lleguemos a la casa de alguien, le toquemos la puerta. Mire, solo vengo a decirle que Dios lo ama. Bueno, ¿y por qué me viene a decir eso? Porque Dios siente en mi corazón que tengo que decírselo. ¿Y usted qué es? ¿Es evangélico o qué? No, soy católico, soy cursista de cristiandad. Y solo vine a decirle eso. Dios lo ama. Ahí nos vemos. A tocar otra puerta. Me contaban que no sé qué semana de esta lo hicieron unos muchachos de que Saltenango, creo yo, de Totonicapán. Y mire, hicieron un retiro y 5 patojos que nunca habían oído hablar de Dios, llegaron y dijeron que habían llegado porque unos amigos de ellos les habían dicho, Dios te ama. Eso es lo fundamental cristiano. Entonces, para vivir el carisma, uno, tenemos que proclamar lo fundamental cristiano. Dios te ama. 2, que nuestro mensaje sea cristocéntrico. Que nuestro mensaje, el centro sea Cristo. Que no sea yo el que, sí, es que como es a mí a veces hasta me da miedo cuando le dicen a uno, ay, el padre Carlos y que no sé qué, no sé cuánto. Digo yo, pues yo soy Carlos nada más, soy presbítero y gracias a Dios. Y yo estoy para presbítero, no para que me aplaudan, no para que me feliciten, sino para proclamar lo fundamental cristiano, que Dios nos ama. Y si me amó a mí, ¿cómo no va a amar a los demás? Por eso nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo al centro de todo. No tiene que ser para ganar aplausos ni nada, sino para que Cristo reine y sea capaz de este mundo transformarse en él. 3. Tercer punto básico del carisma. No, el mensaje no tiene que ser como maestros, sino como testigos. No tenemos que dar nuestro mensaje como los maestros que muchos son, y qué bueno, ¿verdad? Yo oí ahí que cuando se presentaban decía, yo trabajé en el Simón, no sé qué, dijeron por ahí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero el mensaje de Cristo no lo tenemos que dar nosotros como maestros, sino como testigos. ¿Qué quiere decir esto? No como aquellos que nos aprendemos desde los libros, desde las bibliotecas, ahora desde el internet, desde Google, ¿verdad?
que nos aprendemos todos. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a un señor aquí en mi parroquia, un señor de liturgia. Yo no me había dado cuenta que él lo que hacía era bajar todo del internet, ¿verdad? Y un domingo lo pusieron a monitorear la misa y comienza leyendo, quizás me imagino que dormido bajó eso o jaló la hojita así a la carrera y con el leyente dice, hermanos, ya que estamos reunidos aquí en la Catedral de Sevilla, dice. Y aquí es Sanarate, le dije, aquí no es Sevilla, aquí es Sanarate. Sí, yo me imagino que él bajó la munición ahí de Google y no se dio ni cuenta que era lo que decía. No es como maestros, es como testigos que debemos hablar. Saber que los discípulos así nos hablaron. ¿Se acuerdan ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Los discípulos, su querigma era lo que hemos visto y hemos oído, eso les comunicamos. Porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído, entonces por eso hablamos. San Pablo también después va a decir, ¿verdad? Creí, por eso hablo, dice él. Creí, por eso hablé, dice San Pablo. Pues eso tiene que ser. El mensaje no tiene que ser entonces como maestros, los que sabemos todo, no, sino como testigos que vamos viviendo constantemente. 4. Nuestro mensaje tiene que ir unido, tiene que ir conformándose a la luz del magisterio de la iglesia. Tengan cuidado cuando les dicen a ustedes, es que los curas no tienen que manosear cursillos. No, no tenemos que manosearlo, ni los laicos, pero sí tenemos que ir permitiendo que nuestro mensaje, que el mensaje del carisma de Cursillos de Cristiandad se vaya conformando de acuerdo al magisterio de la iglesia. 5. Siempre tenemos que proclamar el mensaje del carisma de Cursillos de Cristiandad con la intención de cambiar el corazón de nosotros y de los demás. Ese es el carisma. No podemos decir así es solo para mantenernos, no. Cada día. No podemos decir nosotros así es que yo ya me convertí hace 40 años. No, yo me voy convirtiendo cada día. Yo voy cambiando mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de sentir, mi manera de vivir todos los días. Y eso es la conversión. Siempre va a haber algo. No vayan a caer ustedes en el error que caen los hermanos separados. Que ellos dicen, allá levanté la mano, ya estoy salvo. No, eso es mentira. Y es que yo ya dejé el mundo, dicen algunos también, ¿verdad? Bueno, si ya es salvo, ya dejó el mundo, ya no coma, ya no beba agua, ya no haga nada de todo eso, porque eso es del mundo. Ya cuando estemos en el reino de los cielos, ya no vamos a necesitar ni agua, ni comida, ni nada, porque vamos a ser como ángeles, dice Jesús. Entonces, siempre tiene que haber en nosotros, cuando prediquemos el mensaje del carisma del MCC, un deseo de cambiar nuestro corazón. 6. Nuestro mensaje tiene que ser con un estilo vivencial. En el mensaje que nosotros demos, tiene que transmitirse nuestra experiencia más que un montón de doctrinas. A mí me dan miedo cuando oigo rollos en los que no hay nada de vida
y sí se oye un montón de libros y de documentos de la iglesia. No, el estilo de transmitir el carisma de Cursillos de Cristiandad tiene que ser desde la vivencia, desde nuestra experiencia, cómo hemos vivido nosotros ese encuentro con el Señor. 7. El carisma de Cursillos de Cristiandad debe ser con talante, jubiloso al exponer nuestra vida y la doctrina, al exponer lo que sabemos y lo que vivimos, tiene que ser con un talante jubiloso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a ser aquellas personas amargadas, ¿verdad? Que no vamos a decirle, ay, sí, ay, yo pobrecito, miren, yo no tengo mujer y por eso Dios me tiene que salvar. No, Dios no va a salvar si soy bueno. Hay que transmitir nuestra alegría, el júbilo de habernos encontrado con el Señor. Yo siempre les cuento esto de un hermano que hizo cursillos, ¿verdad? Y los del grupo que lo apadrinaron, pues ahí lo andaban cargando y todo eso. Pero nos daba risa y a mí me dio cólera un día que dicen que estaba parado ahí en el parque con los hermanos y pasaron unas muchachas bien bonitas, así como las de Santa Rosa. Pues pasaron esas muchachas bien bonitas y él se les quedó viendo y dice que dijo, miren lo que se pierde uno por ser cristiano, pues. Miren lo que se pierde uno por haber hecho cursillos. Ese no es un talante jubiloso. Ese es un tipo que no se convirtió. O por lo menos hubiera dicho, aquí estoy haciendo la lucha de ser fiel a una decisión que yo tomé. El talante jubiloso es decir, Señor, me cuesta, estoy luchando, pero yo quiero ser fiel a lo que yo te prometí. No aquellos que dicen, ay, sí, hermanos, es que aunque me cueste, yo siempre cumplo con mi compromiso de mi reunión de grupo. No, hombre, la reunión de grupo no tiene que ser un compromiso. La reunión de grupo tiene que ser una necesidad. Sí, hombre, ahí miren, solo 10 nos reunimos en la escuela. Ahí vienen porque ahí estuvo el padre Carlos. No, venga porque usted quiere conocer, porque quiere amar más a Jesús, porque solo conociéndolo lo va a amar y solo amándolo lo va a servir. Por eso venga, porque estuve yo, no, si yo soy come tortillas también. Bueno, que ustedes ya no comen tortillas, aquí sí comemos bastante tortillas. Yo soy come tortillas como todos mis hermanos. Entonces tenemos que vivir este mensaje del carisma de Cursillos de Cristiandad con ese talante jubiloso y en todo, en la vida cotidiana. Mire cómo me agradó y se lo digo así, se lo expreso de todo cariño, cómo me está agradando ver a César y verlo con ese sentido de esperanza, porque tiene fe, con ese sentido, con esa caridad cristiana, porque vive su esperanza, porque vive su fe. Eso es con ese talante jubiloso todos los días. Aún en los momentos aparentemente o humanamente duros, tenemos que vivir con un talante jubiloso. 8. Tenemos que
hacer florecer el misterio de comunión eclesial en nuestros grupos basados en la amistad. Repito, si quieren, para cuestiones de escribir, hacer florecer el misterio de comunión eclesial en nuestros grupos basados en la amistad. Al grupo yo no voy porque me obligan. Al grupo yo no voy porque me lo exigieron. No, al grupo yo voy porque ahí tengo a mis amigos, porque ahí tengo a mis hermanos. Yo sabía especialmente en la capital donde la vida es tan agitada, ¿verdad? Yo sé de grupos que hacen su reunión de grupo en restaurantes, ¿verdad? No sé si César pertenece a esa reunión, pero hay una reunión de grupo que un día, no sé por qué razón, tuve yo que ir temprano a una reunión a la capital y fuimos a tomar café a uno de esos restaurantes. Me dijeron, aquí hacemos reunión de grupo, nosotros con los hermanos, temprano, antes del desayuno, antes de ir a trabajar, pasamos y hacemos aquí nuestra reunión de grupo. Eso es amistad, eso es compartir. La reunión de grupo no tiene que ser para sentirme yo mal y decir, ay, Dios mío, ya me tocó la reunión de grupo. No, la reunión de grupo tiene que ser un espacio donde yo viva la comunión eclesial basada en la amistad. Basada en la amistad. Les voy a hacer una confesión. Yo casi no digo que, hay algunos dicen que Cursillo se basa en la amistad. Yo no comparto mucho eso, sino que más bien Cursillo se basa en Cristo y su evangelio a través de la amistad. A través de la amistad. Por eso hasta se dice en los rollos, ¿verdad? En los rollos de Precursillo se dice hacer los amigos para hacernos amigos de Cristo. Entonces, el cursillo se basa en esa inspiración del Espíritu Santo y que a través de la amistad yo voy proclamando que Dios nos ama. Entonces, hacer florecer la comunión eclesial en nuestros grupos basados en la amistad. 9. Y esto lo saben ustedes de memoria, lo han hecho, lo han vivido. El carisma se hace más grande y se fortalece porque vamos fermentando de evangelio los ambientes. Eso es parte también del carisma. Vamos fermentando de evangelio los ambientes. No tiene sentido, no tiene sentido que nos reunamos en la Ultrella 40 personas, pero nuestros barrios, pero nuestras zonas siguen asaltos, siguen violencia, siguen tanta cosa que hoy nos aqueja. Tenemos que evangelizar, tenemos que penetrar, tenemos que fermentar de evangelio esos ambientes a los que Dios nos invita a evangelizar. No nos olvidemos de eso. Tiene que hacerse sentir. De nada serviría que estuviéramos encerraditos nosotros en nuestras ultrellas, en nuestras reuniones de grupo, mientras el mundo destruyéndose. No. Eso era lo que les pedía o nos pedía a todo el movimiento Monseñor el Cardenal Ramazzini, que nos hablaba en la convivencia de sacerdotes. Y 10.
El carisma tiene que hacerse o promover un íntimo ensamblaje del binomio laico y sacerdote. ¿Ah? Tiene que ser un íntimo ensamblaje del binomio laico y sacerdote. Esto quiere decir que no es una competencia, que no tenemos que, yo no tengo que huirle a los laicos, ni los laicos tienen que huirme a mí, sino que todo lo vamos a hacer en unidad. Claro, respetando nuestros servicios, ¿ah? Respetando nuestros servicios. Por ejemplo, yo no voy a querer hacer lo que ustedes los laicos pueden hacer. Yo no tengo que ponerme a formar un partido político, por ejemplo. No es ese mi papel. Un partido político con valores cristianos, si a ustedes les gusta, fórmenlo ustedes. Yo no tengo que ir a buscar candidatos para el cursillo. Háblele usted, padre, tal vez a usted lo oye o tal vez con usted va. No, ustedes son los que tienen que hacer el precursillo. Esa es la misión de ustedes. ¿Ah? Entonces no nos vamos a quitar los trabajos. Ni ustedes también van a querer, así ya que soy cursillista, padre, mire dónde venden esas camisitas negras ahí que ustedes se ponen, ¿verdad? Ahí yo quiero comprarme una. No, así. Y hasta lo cantan ustedes, ¿verdad? Con traje y una corbata o con overol de obrero, se puede estar en gracia de casados o solteros. Eso es el sentido del binomio laico-sacerdote. El que se comparta, el que juntos podamos realizar esta gran obra de proclamar que Dios nos ama. Yo por eso, desde que hice mi cursillo, ustedes también lo saben y hoy aprovecho para profundizar un poquito más. Yo no me hice cursillista porque ya era sacerdote. No, yo me hice sacerdote porque ya era cursillista. Y no vayan a creer también que entré viejo al seminario, no. Lo que pasa es que entré patojo al cursillo. Ese sacerdote que me mostró el amor de Dios, ese sacerdote que de veras se hizo amigo mío para que yo me hiciera amigo de Cristo, ese fue el que me jaló. Y yo lo conocí a él en primero básico, en segundo básico, ya me comenzó el hablar de cursillos de cristiandad y me decía, es que tengo que estar con los cursillistas y no sé qué, y me les metí al cursillo. Y por eso todo mi tiempo de estudiante, saqué mi tercero básico, ya era cursillista, después saqué los 3 años de magisterio, cuando magisterio era de 3 años y formaban buenos maestros, ¿verdad? Pues yo me hice maestro de primaria urbana y todo ese tiempo yo lo viví como cursillista. En las vacaciones de mi graduación, entonces fue que decidí irme al seminario y solo pasó las vacaciones esas y en enero me fui al seminario, ya al seminario mayor. Y el Señor me abrió todas las puertas, ¿verdad? Porque le fui a hablar al obispo y el obispo me recibió y me dice, yo ya había pensado en usted, me dijo, solo esperaba que alguien dijera algo, pero ya había pensado en usted. Y le digo yo, ¿y será que todavía me pueden? Yo pidiéndole a Dios que dijera que ya no se podía, ¿verdad? Le digo, ¿será que todavía se puede, monseñor? Sí, me dijo,
como ya había pensado en usted, me dijo, yo ya le había dicho al rector, me dijo que me apartara una plaza ahí para usted. Y dije yo, ahora sí, se la tomó en serio este Dios. Y ahí vamos. Y ahí estamos. Ah, yo en este año cumplo 37 años de ser sacerdote y yo soy el hombre más feliz del mundo. Fíjese. No hay hombre más feliz, aunque me digan que el rey tiene pistos, sí, pero él no tiene la camisa de la gracia, la camisa de la alegría que a mí en un cursillo de cristiandad me dio el Señor. ¿Y por qué decidí irme al seminario? Por eso, porque yo veía cuánto sufrían los equipos de cursillos para tener un sacerdote que les fuera a ayudar y tenían que estarse adaptando a sus fechas, adaptándose a sus días. Ay, padre, si no puede tal día, díganos qué día puede. Y tenían que adaptarse ahí. Decía yo, bueno, yo voy a ser sacerdote y me voy a poner al servicio de Cursillos de Cristiandad. Y pues lo he logrado. Tampoco estoy así totalmente al servicio de Cursillos. Yo tengo mi parroquia, atiendo otros grupos donde también les ayudo. Pues esa es mi vida, esa es mi vida. Y gracias a Dios he encontrado casi en todas las parroquias un grupo de laicos que siempre trabajan juntos. Y siempre he puesto mi esperanza en los cursillistas. Ustedes hagan eso. El binomio íntimo de laico sacerdote para construir el reino de Dios. Para mí, esto es el carisma. Estos 10 puntos, decía el padre Sebastián Gallá, él decía, no se pueden trastocar, porque si los manoseamos y los instrumentalizamos, estamos también destruyendo lo que es la génesis o el génesis de cursillos de cristiandad, decía él. Lo destruimos. En cambio, si ponemos en práctica estos 10 puntos, haremos de cursillos de cristiandad el método más adecuado para que el mundo se transforme y descubra que Dios nos ama.